Mi esposa me pidió ir a la cena especial con otro hombre, y mi respuesta fue sencilla. Dije con calma, vete. Pero no esperes encontrarme aquí cuando regreses, intentó reírse, pensando que eran celos, la provocación tonta de un marido inseguro, pero lo que vio en mis ojos no fue rabia ni miedo. Era el fin. Un silencio duro y sereno, de esos que llevan a un mundo entero a punto de derrumbarse. Esa noche, mientras ella se iba a una cita de la que no le pregunté detalles y se aseguró de no esconderse, hice las maletas en silencio. Empaqué algo de ropa, documentos y dejé atrás no solo los muros que nos habían rodeado durante años, sino todo lo que una vez construimos juntos, o al menos, todo lo que creía que teníamos. No dejé una nota, no envié un mensaje. Simplemente me fui. Porque no quedaba nada. Lo que existía entre nosotros murió incluso antes del beso con el otro hombre. Murió en el momento en que creyó aceptable arriesgar mi amor por curiosidad, un juego, un capricho. No grité, no supliqué, no pregunté por qué. La traición no empieza con el roce de la piel de otro. Empieza en el momento en que la lealtad se convierte en elección, no en instinto. Cuando el amor deja de ser natural y debe decidirse cada día. Ella cruzó esa línea con un salto de indiferencia. Quería ver hasta dónde podía llegar. Y lo hizo. Pero no me esperaba de pie al otro lado de la puerta, con las llaves en la mano y los ojos sin lágrimas. Nunca pensé que me convertiría en ese hombre, pero en ese momento, lo fui. Y luego ella regresó. Abrió la puerta con la misma sonrisa con la que se había ido. Esperando, tal vez, una escena, celos descarados, un intento desesperado por recuperar lo que había probado. Pero encontró vacío. Silencio. El armario entreabierto, sus perchas balanceándose lentamente, como una sutil advertencia de que lo que había estado allí ya no estaba. Llamó a mi número, llamada terminada. Buscó entre los mensajes, nada. Buscó rastros, ninguno. Y fue allí donde sintió la ausencia por primera vez. No del cuerpo, sino de la certeza. Porque hasta ese momento, ella creía que podía ir y venir, que el amor era eterno, que yo siempre estaría allí, esperando, incluso después de cada duda, cada desliz. Pero me había ido. No solo de la casa, sino de la idea de nosotros dos. Y lo más cruel fue lo que vino después. El otro hombre, por quien lo había tirado todo, no era lo que había imaginado. Y no porque fuera un sinvergüenza ni la tratara mal. Sino porque, frente a él, se dio cuenta de que no podía ser quien era conmigo. Intentó ser interesante, intentó brillar. Intentó reírse suavemente, para ocultar su nerviosismo, para ocultar el vacío. Habló de viajes, películas, música. Él sonrió cortésmente, pero sus ojos parecían mirar a través de ella, como si ya supiera que era un error. Y cuando terminó la cena, no hubo invitación al postre, ni a continuar la velada en otro lugar. Solo un beso en la mejilla y fue bueno verte. Frío. Limpio. Afilado. Se sentía ridícula. Una aventura de una noche. Y entonces empezó a asimilarlo todo. Sola en el coche, con el pintalabios corrido y el móvil en silencio, se miró en el retrovisor y se dio cuenta de que había perdido. Pero no solo a un hombre. Perdió su refugio. Perdió la mirada que la veía incluso en los días en que no decía nada. Perdió el respeto de alguien que siempre la trató como una prioridad, incluso cuando se olvidaba de corresponderle. Perdió a alguien que habría hecho cualquier cosa por ella, excepto negarse a sí mismo. Y eso fue lo que intentó esa noche, ver si yo me negaría por celos. Si la perseguiría. Si gritaría. Y cuando no encontró ninguna reacción, comprendió demasiado tarde, todavía la amaba, pero no me amaba menos. Pasó el tiempo. Y ella intentó seguir adelante. Intentó distraerse con las redes sociales, con amigos, con ropa nueva, con nuevas versiones de sí misma. Pero nada funcionó. Porque todas esas versiones aún cargaban con el peso del arrepentimiento. Y lo que no esperaba era volver a verme, meses después, con un brillo diferente en los ojos, con alguien más a mi lado, alguien que sonreía con la mirada, que me escuchaba, que me tocaba como si reconociera valor, no posesión. Fue en ese reencuentro que se derrumbó por dentro.
Intentó bromear, ser alegre, decir algo. ¿Estás bien, eh? Con esa ligera ironía, esperando que le correspondiera con el humor que conocía. Pero lo que vio en mí fue cortesía, e indiferencia. Un respeto sin intimidad. Una mirada que ya no la reconocía como su hogar. Me llamó para hablar unos días después. Dijo que me extrañaba, que todo había sido una locura, que nunca tuvo la intención de perderme. Se disculpó con la mirada baja y la voz temblorosa. La escuché. Con calma. Como tantas otras veces sin interrumpirla. Y cuando terminó, levanté la vista y le dije lo que nunca esperó oír: te perdono. Pero el perdón no es una invitación a empezar de nuevo. Ella lloró. Por primera vez de verdad. No por rabia ni por frustración, sino por arrepentimiento. El arrepentimiento más puro, sincero y cruel, el que llega cuando ya no queda nada por hacer. Y creí en las lágrimas. Pero seguí adelante. Porque había aprendido que el amor hay que cultivarlo incluso cuando todo va bien, que la lealtad no se pone a prueba como un juego. Y que cuando se rompe el respeto, no es el tiempo lo que lo cura, sino la ausencia. Hoy, cuando se mira al espejo, ya no ve a la mujer que lo tenía todo. Ve a alguien que intentó jugar con la seguridad del amor verdadero y descubrió que el amor, cuando se cansa, se va en silencio. No grita. No arma escándalo. No avisa. Simplemente se va. Y lo más curioso de todo es que, en esa cena, ella no se acostó con el otro hombre. No lo besó. No lo tocó con deseo. Pero aún así, lo perdió todo. Porque la traición no está en el acto, sino en la intención. Y en esa mirada, en esa decisión, en esa indiferencia hacia lo que teníamos, ahí murió todo. Lo que aún no sabe, y quizá lo descubra demasiado tarde, es lo que me pasó en las semanas siguientes. Lo que me sanó. A quien conocí. Y lo que me hizo no mirar atrás. Porque aunque ella lo perdió todo en una noche, lo que yo gané después fue lo que ella nunca tuvo el valor de darme: lealtad incondicional. Respeto sin necesidad de pruebas. Amor sin necesidad de demostrar nada. Pero, ¿qué pasó exactamente entre aquella puerta que se cerró detrás de mí y la nueva sonrisa que apareció en mi rostro? Eso, ella aún no lo sabe. Y ahí es donde realmente comienza la historia. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos la traición, rechazamos cualquier forma de deslealtad. Las historias que escucharás son ficticio pero reflejan verdades profundas. La traición duele, destruye hogares y deja cicatrices que el tiempo no siempre borra. Nuestro propósito es claro: muestra el precio de las malas decisiones y el valor del amor verdadero. Prepárense. Lo que viene a continuación es más que una historia. Es una dosis de realidad. Cuando Daniel conoció a Laura, había una calma en su mirada que parecía prometer estabilidad. No era el tipo de mujer que llegaba con fuerza, y quizás eso fue precisamente lo que lo atrajo. Había en ella una dulzura discreta, algo entre la amabilidad y la moderación, un comportamiento que no buscaba atención, pero que sin embargo lo hacía. Era discreta, elegante en sus gestos, y parecía poseer una ligereza que contrastaba con el mundo siempre acelerado de Daniel. Él, en cambio, era pragmático, directo, el tipo de hombre que no se andaba con rodeos. Provenía de una familia sencilla, aprendió pronto a trabajar por lo que quería y valoraba todo lo que requería esfuerzo. Se conocieron siendo jóvenes, pero no tanto como para confundir pasión con amor. Empezaron lentamente, tomando café y con largas conversaciones que nunca terminaban en el mismo tema. La conexión surgió en sus miradas, luego en sus ideas, y solo entonces en su tacto. Su relación se construyó lentamente, como si cada paso estuviera cuidadosamente calculado para no dejar lugar a dudas, ni lugar a dudas. Se casaron en un otoño tranquilo, con una ceremonia pequeña e íntima. Daniel quería algo sencillo, y Laura estuvo de acuerdo. La boda no fue una celebración suntuosa, sino un pacto silencioso entre dos adultos que creían en el amor como una decisión diaria. Eligieron un apartamento modesto, con muebles comprados poco a poco, según lo permitían sus ahorros. Su vida en común, aunque llena de ajustes, era serena. Compartían tareas, seguían rutinas y creaban pequeñas tradiciones. Todos los viernes por la noche, hacían pizza en casa.
Los domingos, paseaban por el parque y comentaban películas antiguas. No era una vida de película, pero era cómoda. Real. Laura se encargaba de los detalles, sabía qué especias prefería Daniel, qué tipo de música escuchaba cuando estaba cansado, y él, a su vez, la cuidaba en silencio. Le llenaba el tanque del coche sin que ella se lo pidiera, dejaba notas en el espejo del baño en días aleatorios y escuchaba atentamente incluso las historias más discretas sobre su rutina laboral. Con el paso de los años, sus responsabilidades aumentaron. Daniel empezó a trabajar más horas, buscando un futuro sólido, mientras que Laura empezó a destacar en su campo, obteniendo ascensos y reconocimiento. La casa se volvía más tranquila entre semana, las reuniones se hicieron menos frecuentes y las comidas dominicales dependían de sus horarios. Pero aún había risas. Aún había contacto. Aún había amor. O al menos, eso parecía. La intimidad entre ellos se basaba en miradas cómplices y silencios reconfortantes, de esos que solo quienes han vivido juntos durante años pueden cultivar. Entendían los gestos del otro, sabían respetar su espacio y parecían haber evitado la monotonía. Incluso con los desafíos propios de un matrimonio largo, mantenían una relación equilibrada y madura, libre de arrebatos y discusiones constantes. El mundo que los rodeaba podía cambiar, pero la estructura que habían construido parecía inquebrantable. Daniel no era un hombre que lo demostrara todo con palabras, pero sus acciones eran claras. Siempre estaba presente en los momentos importantes, jamás se perdía cumpleaños ni olvidaba fechas, e incluso cuando el trabajo era exigente, encontraba la manera de demostrar que ella seguía siendo su prioridad. Laura, en cambio, siempre sabía cómo hacerse admirar. Era inteligente, elocuente, el tipo de mujer que sabía ocupar el espacio sin invadir a los demás. Pero había una inquietud en ella, algo que se notaba en los pequeños silencios entre frases, las largas pausas en las conversaciones cotidianas, las miradas por la ventana cuando nadie la veía. Era como si algo en su interior ansiara más, incluso cuando todo a su alrededor parecía suficiente. Esta inquietud creció lentamente, casi imperceptiblemente. Comenzó cuando los cumplidos se volvieron más escasos, no por desinterés, sino por costumbre. Cuando sus noches juntos se convirtieron más en descanso que en conversación. Cuando los dos, sin darse cuenta, comenzaron a moverse como dos cuerpos en sincronía mecánica, cada uno a su propio ritmo, sin chocar, pero también sin tocarse tanto como antes. No era desamor. Era desgaste. Era la acumulación de días idénticos, de la rutina que se desliza por las grietas y borra gradualmente el brillo antaño natural. Daniel no notó esta lenta erosión. Para él, todo era como debía ser. Todavía había risas, todavía había complicidad. No vio las señales, o prefirió no verlas. Laura, por su parte, se preguntó en silencio si su amor sería suficiente para durar otra década. No por culpa, sino por duda. Y las dudas no gritan. Susurran. Aún así, los dos permanecieron juntos. Planearon viajes, hablaron de comprar una casa más grande, incluso consideraron adoptar un perro. Ninguno de estos planes parecía urgente, así que los pospusieron. Todo se pospuso en nombre del tiempo, que siempre parecía escaparse. Daniel, aunque cansado del trabajo, se esforzaba por llegar temprano en los días importantes. Laura, incluso sumida en sus propias incertidumbres, se permitía reír con sus chistes, se conmovía con sus gestos sencillos. Y en esos momentos, todo parecía igual. Como si el amor, por muy endurecido que estuviera, siguiera ahí, firme, esperando a ser reavivado. Ninguno de los dos creía que algo anduviera mal. Las cosas simplemente eran. Así es la vida cuando la pasión se vuelve rutinaria y el amor tiene que luchar por seguir siendo una opción. El apartamento donde vivían era acogedor, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Laura cuidaba las plantas del balcón, hablándoles como si fueran confidentes, y el desayuno del sábado era casi un ritual, panqueques, jugo fresco, risas contenidas y música suave de fondo. Fue allí, en esa sencillez, donde se encontraron. En los detalles. En la forma en que él la miraba mientras ella le untaba mantequilla al pan. En la forma en que ella le alisaba el cuello de la camisa antes de irse. Pequeñas cosas que parecían intrascendentes, pero que, en su ausencia, se extrañarían.
Porque el amor, incluso en silencio, te hace saber cuando está vivo. Y también cuando empieza a morir. Laura no era infeliz. Pero tampoco se sentía realizada. Y esto creó un vacío difícil de identificar. No faltaba respeto ni cariño. Pero quizás faltaba novedad. Faltaba esa mirada que dice, todavía me sorprendes. Daniel, por su parte, confiaba tanto en la fuerza del vínculo que había construido que nunca consideró que algo pudiera estar fuera de lugar. Creía que el amor significaba cuidar, estar presente, garantizar seguridad. Y lo hacía con una fidelidad casi ciega, pero quizás, por esa misma razón, no veía que a veces el amor también requiere presencia emocional, palabras, encanto. Aún así, lo que existía entre ellos no era frágil. Era amor verdadero. Pero el amor también cansa cuando no se nutre. Quienes los rodeaban los admiraban. Se les veía como una pareja estable y madura, un ejemplo de compañerismo. En las reuniones familiares, siempre estaban juntos, con sonrisas a juego, manos entrelazadas, palabras mesuradas. Los amigos comentaban lo bien que se entendían, cómo parecían complementarse. Pero nadie sabía de las noches en que Laura se despertaba y miraba al techo, sintiendo una opresión en el pecho sin saber por qué. Nadie notaba el esfuerzo de Daniel porque todo funcionara a la perfección, creyendo que la estabilidad era sinónimo de felicidad. No había peleas. No había gritos. Solo silencio. Un silencio que crecía lentamente, extendiéndose entre habitaciones, ocupando espacio entre besos y planes, y que, con el tiempo, se volvería ensordecedor. Su historia parecía perfecta desde fuera. Y quizás, por eso mismo, nadie podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. Porque cuando todo parece estar en su lugar, es precisamente cuando empiezan a aparecer las grietas, ocultas en los pliegues de la rutina, en las pausas entre risas, en las miradas que apartan la mirada en lugar de mirarla. Y había algo en los ojos de Laura que empezaba a cambiar. Un brillo diferente, una vacilación que antes no existía. Pero aún era demasiado pronto para darse cuenta. Aún era tiempo de creer que el amor, a pesar de todo, sobreviviría. Lo que vendría después, seguía en silencio. Y el silencio es a veces el presagio más cruel de una tormenta. En los meses siguientes, la rutina de Laura y Daniel permaneció aparentemente inalterada, pero bajo la tranquila superficie, algo sutil y peligroso comenzaba a arraigarse. La ausencia de conflictos manifiestos daba a la relación una falsa sensación de estabilidad, pero una distancia invisible crecía entre ellos. A Laura ya no le apetecía el sábado de panqueques, sus cafés matutinos se volvieron más tranquilos y su risa, antes tan espontánea, ahora sonaba mesurada. Daniel percibió las señales, pero las interpretó como reflejos del cansancio de la vida diaria, el peso del trabajo, el desgaste natural de años juntos. No sabía que, mientras él intentaba mantener el techo a flote, los cimientos se erosionaban lentamente. Laura empezó a extender su jornada laboral, aceptando invitaciones a eventos que antes había descartado y buscando excusas para salir sola con más frecuencia. Empezó a cuidarse más, pero no por vanidad, era como si quisiera demostrarse a sí misma que seguía siendo deseable, que seguía siendo vista. Su vanidad no era excesiva, sino deliberada. Los labiales que antes había olvidado en el fondo de su cajón volvieron a ocupar espacio en su bolso, y los vestidos reservados para ocasiones especiales empezaron a aparecer en los almuerzos habituales. Daniel notó los cambios, pero los interpretó como señales positivas, como un renacimiento de la autoestima de su esposa. Sonrió al verla más viva, más activa, sin imaginar jamás que esta nueva vitalidad hundía sus raíces en un terreno desconocido para él. Los días pasaban, y Laura empezó a cargar en su interior un conflicto que ni siquiera podía nombrar. Había culpa en cada gesto, pero también una creciente inquietud. La sólida y cómoda rutina con Daniel, que antes la había hecho sentir segura, ahora parecía aprisionarla en lugar de protegerla. No era falta de amor. Era un ruido interno que crecía, alimentado por mensajes secretos, miradas que se prolongaban más de lo debido, palabras con segundas intenciones en medio de conversaciones triviales. Este otro hombre entró en la vida de Laura lentamente, casi por casualidad, apareciendo primero como un compañero de trabajo más atento, luego como alguien con quien compartía confidencias y, finalmente, como una presencia constante en sus pensamientos más íntimos. No lo había planeado.
no fue una búsqueda deliberada. Pero la brecha estaba ahí, una necesidad sutil, una necesidad tácita, un anhelo de ser vista de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Con él, se sentía renovada. La felicitaba, la escuchaba atentamente, la miraba como si fuera nueva. Pronto, sus encuentros comenzaron a extenderse más allá del trabajo. Primero, cafés apresurados. Luego, cenas con excusas mal formuladas. Y finalmente, una invitación que lo cambiaría todo. Una cena especial, en un restaurante al que nunca había ido con Daniel. Laura dudó. Sabía lo que representaba esa invitación. Ya no se trataba de conversación, compañía ni conexión. Era una línea que, una vez cruzada, no habría vuelta atrás. Pero su vacilación duró poco. En su interior, había una mezcla de euforia, miedo y una peligrosa sensación de privilegio, como si, tras años de esfuerzo y dedicación, tuviera derecho a experimentar algo diferente, algo totalmente suyo. Cuando le mencionó casualmente a Daniel que iba a cenar con un amigo, su voz sonó casi inexpresiva, como si hablara de algo trivial. Él simplemente la miró. Y fue en esa mirada que ella debería haber retrocedido. Pero no lo hizo. Daniel no armó un escándalo. No gritó, no la interrogó. Simplemente le dijo que podía irse. Y, con una calma que la desconcertó, añadió que si se iba, no esperara encontrarlo a su regreso. La frase le cayó como un rayo, no un grito, sino cortante. Laura intentó reírse, restarle importancia, fingir que solo eran celos. Pero cuando vio que su mirada no contenía ironía, ni miedo, ni súplica, comprendió que el hombre que tenía delante no era frágil, ni manipulable, y que lo que estaban a punto de perder no sería culpa suya. Aún así, fue. Eligió su vestido con cuidado, se maquilló ligeramente y se fue sin mirar atrás. Dentro del coche, el corazón le latía con fuerza, no solo de anticipación, sino de algo que se negaba a nombrar. En el restaurante, el ambiente era sofisticado, la música cautivadora, el vino que él había elegido. Todo parecía encajar a la perfección. Él sonrió al verla, le dedicó un discreto cumplido y ella le devolvió la sonrisa con nerviosismo. Intentó actuar con naturalidad, pero distaba mucho de serlo. Durante la cena, hablaron de todo, se rieron de nimiedades y compartieron confidencias como dos jóvenes amantes que aún no habían comprendido los límites de la realidad. Pero había algo extraño en esa noche. El ambiente, aunque aparentemente perfecto, parecía una puesta en escena. Laura sentía que intentaba ser quien él esperaba, alguien más ligera, más despreocupada, más disponible. Y a medida que avanzaba la noche, empezó a darse cuenta de que la mujer que él deseaba podría no ser ella. Había una distancia incómoda entre la imagen que proyectaba y quién era en realidad. Se sentía incómoda consigo misma, como si traicionara no solo a su marido, sino a sí misma. Aún así, siguió adelante. La cena terminó sin promesas. Él pagó la cuenta, la acompañó hasta su coche, le dio un beso ligero en la mejilla y le dijo que había sido un placer volver a verla. La frialdad de sus palabras contrastaba con la calidez del ambiente anterior. No hubo invitación al hotel ni propuesta indecente. Solo un breve, buenas noches, y un saludo con la mano. Sola en el coche, Laura se miró al espejo y apenas se reconoció. Su pintalabios, antes perfectamente aplicado, ahora parecía corrido. Sus ojos, antes vibrantes, estaban apagados. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Lloró no por amor ni por arrepentimiento inmediato. Lloró porque se había visto desde fuera. Y lo que vio fue a alguien intentando llenar un vacío con un error. Caminó a casa en silencio. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el suelo de la sala. Las luces estaban apagadas, el sonido de una percha balanceándose en el armario, la ausencia evidente de Daniel. Ya no estaba allí. Ni física ni emocionalmente. Fue solo entonces que se reveló el impacto total de la decisión. La traición se había consumado no por el contacto del otro hombre, sino por la decisión de irse. Por el desprecio silencioso que ella mostraba al valorar la aventura más que la historia que tenía en casa. Y Daniel lo supo. Lo supo desde el momento en que ella cruzó la puerta. Esa noche,
la cama que habían compartido durante años permaneció vacía. Y Laura, tumbada sobre sábanas frías, se dio cuenta de que lo que había hecho no era solo un error. Estaba rompiendo algo irreparable. Pero lo que aún no sabía, era que su error tendría un peso mucho mayor del que imaginaba. Y lo que vendría después, lo que ni siquiera podía imaginar, cambiaría el curso de su vida para siempre. Laura pasó los siguientes días en un estado de letargo disfrazado de rutina. Se levantó temprano, se duchó y se vistió como siempre, pero todo en ella se sentía fuera de lugar. El silencio de la casa, que una vez había sido un refugio, ahora era un abismo. Ya no se oían pasos en el pasillo, ni la voz de Daniel deseándole buenos días con ese timbre seguro que siempre sonaba a refugio. No sabía dónde estaba, no sabía si volvería y, peor aún, no sabía si de verdad lo quería de vuelta o simplemente quería que su ausencia dejara de doler. La cama estaba hecha todas las noches, pero solo se usaba un lado. El de él permanecía intacto, como si esperara que, en cualquier momento, él entrara por esa puerta y todo volviera a ser como antes. Pero en el fondo, Laura ya lo sabía, no había vuelta atrás. Intentó distraerse, intentando ocupar su mente con el trabajo, el gimnasio, los compromisos cotidianos. Pero con cada espacio ocupado por otros, el vacío parecía gritar aún más fuerte. Empezó a escribir mensajes y a borrarlos. Quiso llamarlo, ensayó lo que diría, pero ningún discurso parecía merecer una respuesta. Empezó a caminar por los lugares que frecuentaban juntos, como esperando encontrarlo por casualidad, como si el destino pudiera ofrecerle una segunda oportunidad en medio de la calle, en un gesto inesperado. Pero no pasó nada. Y el tiempo, que antes había volado tan rápido, ahora arrastraba los minutos cruelmente. Hasta que una tarde, al salir del mercado con 2 bolsas que apenas recordaba por qué había comprado, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Casi no contestó, pero la voz del otro lado la paralizó por un instante. Era Daniel. Hablaba con una calma dolorosa, una firmeza que no le había reconocido. Dijo que quería hablar. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin andarse con rodeos. Quedó en tomar un café en un barrio remoto, un lugar neutral, sin historia. Y colgó antes de que ella pudiera decir nada. Laura llegó temprano. Se sentó junto a la ventana, se arregló el pelo 3 veces y pidió un café que se enfrió sin que ella lo tocara. Cuando Daniel entró, apenas reconoció al hombre que se acercaba. Estaba más ligero, pero no en el cuerpo, sino en la mirada. Había un nuevo brillo, una paz serena, casi dolorosa de ver. Se sentó frente a ella y, por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Fue ella quien intentó romper el hielo, preguntándole cómo estaba. Él sonrió levemente, sin ironía, y dijo que estaba bien. Que necesitaba ese tiempo para sí mismo. Que se había replanteado muchas cosas. Intentó preguntarle dónde había estado, pero él simplemente apartó la mirada, como si ya no importara. El silencio entre ellos era diferente ahora. Ya no era el silencio cómplice de quienes se entienden sin palabras, sino el silencio definitivo de quienes ya no necesitan decir nada. Laura empezó a disculparse, diciendo que no sabía cómo había dejado que las cosas se pusieran así, que estaba confundida, que no había querido lastimarlo, que solo quería entender lo que sentía. Las palabras salieron demasiado rápido, como si al hablar más rápido pudiera superar el dolor más rápido. Pero Daniel la interrumpió, sin alzar la voz, solo con una mirada firme. Le dijo que no necesitaba explicaciones. Que él ya lo sabía todo. Sabía de la cena, los mensajes, las miradas. Que ya nada de eso le sorprendía. Y fue entonces cuando respiró hondo y se detuvo un buen rato. Dijo que lo más difícil no fue verla irse. Lo más difícil fue darse cuenta de que, durante todo ese tiempo, había dejado de ser ella misma. Que había intentado transformarse en otra persona para complacer a alguien que no la conocía, que no sabía que le gustaba, que no sabía cómo doblaba la ropa ni cómo lloraba viendo películas tontas. Y entonces lo reveló. No podía imaginárselo. No tenía ni idea. Pero Daniel conocía al hombre con el que había salido. No era solo un compañero de trabajo distante, como ella creía. Resultó que, años antes, este hombre había sido amigo íntimo de Daniel. Eran prácticamente hermanos,
criados juntos, con profundas historias compartidas que se remontaban a la adolescencia. Se distanciaron tras una desagradable pelea, provocada por problemas familiares y un episodio de deslealtad que Daniel había enterrado para siempre. O al menos eso creía. Laura estaba impactada. Conocía vagamente esta parte de la historia, pero nunca había atado cabos. Nunca había imaginado que este hombre estuviera tan íntima y personalmente involucrado en el pasado de Daniel. Y lo peor de todo, el hombre con el que había cenado sabía exactamente quién era ella. Sabía que era la esposa de Daniel. Lo sabía todo. Y aún así, le tendió la mano. La animó. La apoyó. Daniel dijo que lo descubrió por casualidad, tras ver una foto de la cena publicada discretamente en redes sociales. El perfil era privado, pero alguien cercano a él la había compartido. Y allí estaba Laura, sonriéndole a un hombre al que conocía mejor de lo que le gustaría. La sensación no era solo de traición conyugal. Era doble. Un corte en dos direcciones. De alguien que pierde a una mujer y aún ve el pasado resurgir con dientes afilados. No gritó. No confrontó al otro hombre. No armó un escándalo. Simplemente comprendió que esta era la respuesta a todas las preguntas que no sabía que debía hacer. Dijo que fue en ese momento, al ver la foto, que se dio cuenta de que todo había terminado. Que Laura no solo lo traicionaba con otro cuerpo, sino con la ingenuidad de alguien que había sido engañado 2 veces, por un hombre que buscaba venganza, y por ella misma, que creía que podía tocar el fuego y salirse con la suya. Laura lloró. Lloró como no había llorado desde la infancia. Intentó disculparse, intentó explicar que no sabía, que nunca lo habría hecho de haberlo sabido, que todo fue un error, que aún no amaba. Pero él simplemente volvió a sonreír. Y dijo que la creía. Que creía que ella aún no amaba. Pero ese amor, a veces, no basta para reparar lo roto. Dijo que conoció a alguien en esos meses. No entró en detalles ni mencionó nombres. Simplemente dijo que esta persona apareció cuando menos esperaba de nadie. Y que, con ella, no necesitaba demostrar su valía, no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, no necesitaba arreglar lo que no se había roto. Dijo que esta nueva mujer lo miraba como si fuera exactamente lo que siempre había querido ser, suficiente. Laura bajó la mirada. El café seguía intacto. Su corazón, no. Por primera vez, sintió el verdadero peso de la decisión. No solo por lo que había perdido, sino por lo que Daniel había encontrado después de ella. No había vuelta atrás. Y lo que más le dolía era saber que la perdonaba. Sí, lo hacía. Pero no la quería de vuelta. Se pusieron de pie. Él puso dinero en la mesa, les agradeció por recibirlo con una amabilidad que dolió más que cualquier grito. Y se fue. Ella estaba allí, sola, entre tazas frías y recuerdos cálidos. Pero lo que aún no sabía era que este no era el final de la historia. Aún quedaba algo por descubrir. Algo que cambiaría, de una vez por todas, su perspectiva de todo lo vivido. Algo que explicaba la mirada fría del hombre con el que había cenado. Algo que hacía que esa traición fuera aún más amarga de lo que ya era. Laura salió del café como si llevara el peso de otra persona sobre sus hombros. El sol aún estaba alto, pero todo a su alrededor parecía gris. La ciudad continuaba con sus sonidos, sus autos, su prisa, pero dentro de ella, todo era lento, apagado, como si el tiempo se hubiera rendido al dolor. Caminaba sin rumbo, cruzando calles que ni siquiera había notado, mirando escaparates sin ver nada, sintiendo un vacío que parecía crecer con cada paso. La revelación que había recibido en ese café no era solo sobre un nombre, sobre una conexión inesperada entre 2 hombres. Era sobre cuánto había ignorado las señales, cuán ingenua, o peor, indiferente, había sido. Sabía que había cometido un error, pero ahora el error había alcanzado proporciones que nunca había imaginado. No se trataba solo de lo que había hecho. Se trataba de a quien había permitido entrar en su vida, de cómo le había abierto la puerta a alguien que silenciosamente quería destruir todo lo que había construido. En los días siguientes, Laura intentó comprender la profundidad de esa trama. Repasó cada conversación, cada encuentro, cada palabra de ese hombre. Empezó a encajar piezas que, antes sueltas,
ahora encajaban con una precisión inquietante. Las preguntas la inundaron. ¿Sabía quién era ella desde el principio? ¿Lo planeó todo? ¿Se acercó a ella por venganza? ¿Apareció solo para causar estragos? Y la respuesta a cada pregunta le dolía más que la anterior, porque todo apuntaba a un sí. Entonces, una tarde, recibió un mensaje que la dejó paralizada. Era de él. Corto, directo. ¿Podemos hablar? Le temblaba la mano al sostener el teléfono. Consideró borrarlo, ignorarlo, fingir que no lo había leído. Pero la curiosidad y la necesidad de comprender la impulsaban. Quedó en un lugar discreto, lejos de cualquier recuerdo. Quería respuestas. Y, tal vez, alguna explicación que lo hiciera menos cruel, menos calculado. El lugar elegido era un bar pequeño y oscuro con mesas separadas. Ella llegó primero, como siempre, y se sentó al fondo, intentando disimular su nerviosismo. Cuando él llegó, era diferente. El aire de ligereza y seducción había dado paso a algo más serio, más frío. Se sentó sin saludarla con cariño, sin sonreír. Era como si ambos supieran que no había lugar para la cortesía. Laura fue directa. Le preguntó si la conocía desde el principio. Dudó un momento, pero luego lo confirmó. Dijo que lo había adivinado en los primeros días, que su apellido le había hecho atar cabos, y que la curiosidad lo llevó a confirmarlo. Ella le preguntó por qué. Y su respuesta fue cortante. Dijo que no lo había planeado, pero que cuando se dio cuenta, vio una oportunidad. No para herir a Daniel, afirmaba que ya lo había superado, sino para demostrarse a sí mismo que aún podía tener lo que quisiera. Que podía tocar lo que una vez fue de otra persona. Las palabras la hirieron como una cuchilla. Laura sintió que le ardía la cara. Él continuó, como si cada frase fuera un golpe seco: eras el símbolo de todo lo que él tenía y yo no. Solo quería ver si aún te amaba lo suficiente como para preocuparse. Ella se levantó, indignada, pero él le pidió que se sentara. Le dijo que lo que diría a continuación era importante. Le reveló que nunca había querido tener nada que ver con ella. Que la cena había sido una prueba, para ella, para Daniel, para él mismo. Que sabía que era vulnerable, conocía su aspecto, conocía su inquietud. Y que él la había usado, sí. Pero lo que más la destruyó fue lo que vino después. Dijo que después de cenar, perdió el interés. Que al verla intentar ser otra persona, intentar ser encantadora, intentar encajar en un molde que no era el suyo, sintió lástima por ella. Que se había devaluado allí, en esa mesa del restaurante. Que, al contrario de lo que ella pensaba, él nunca vio nada realmente interesante en ella. Que la fascinación terminó en el momento en que se dio cuenta de que ella lo cambiaría todo por un cumplido. Laura lo interrumpió, enojada, avergonzada, con una mezcla de emociones que ni siquiera podía identificar. Dijo que era cruel, que se aprovechó de ella en un momento delicado, que jugó con sus sentimientos como si fueran fichas de un juego barato. Pero él simplemente la miró fijamente, sin remordimientos. Dijo que, a diferencia de ella, él nunca prometió nada. Nunca dijo que la amaba. Nunca le ofreció un futuro. Que fue ella quien destruyó su propio hogar, no él. Se fue con el corazón roto. El dolor era tan profundo que apenas podía respirar. No lloró. Ni entonces. Ni allí. Pero al llegar a casa, se acurrucó en el suelo del baño y dejó que todo su cuerpo temblara. Era como si se parara frente a un espejo y ya no reconociera a la mujer que veía. No era solo arrepentimiento. Era vergüenza. Culpa. El sentimiento de haber sido una tonta, de haber sido utilizada, de haberlo destruido todo para nada. En los días siguientes, Laura evitó todo y a todos. Desapareció de las redes sociales, apagó su teléfono y rechazó invitaciones. Se aisló del mundo como quien necesita recomponerse en silencio. Pero el mundo no se detuvo. Y lo que más le dolió fue saber que, al otro lado de la ciudad, Daniel estaba bien. No solo bien, sino que era diferente. Renovado. Había seguido adelante con una dignidad que ella no podía sostener. Se enteró por una amiga que él salía con alguien. Que parecía sonriente, más relajado,
más seguro. Que frecuentaba los mismos lugares, pero con otra mujer. Una mujer que nadie conocía, pero que parecía encajar en él como una extensión de su calma. Era hermosa, sí. Pero era algo más. Tenía una mirada completa. Y lo más cruel de todo era saber que esta mujer lo admiraba. Que había sido redescubierto por alguien que veía en él todo lo que Laura había olvidado ver. Decidió buscarlo una vez más. No para recuperarlo. No para disculparse. Sino para disculparse. Quería cerrar ese ciclo con dignidad. Él aceptó verse con ella, esta vez en un parque. Un lugar abierto y neutral. Cuando llegó, él ya estaba allí, sentado en el banco, con una expresión tranquila y serena. Se sentó, y por un rato, ninguno de los dos dijo nada. Entonces empezó. Dijo que sabía que no había vuelta atrás. Que ahora lo entendía todo. Que lo que había hecho no era solo engañarlo, sino desperdiciarlo. Que veía en él algo tan bueno, tan seguro, que olvidó que el amor necesita ser alimentado. Dijo que no esperaba perdón, pero que necesitaba pedirle perdón. De verdad. Daniel escuchó en silencio. Luego respiró hondo y habló con una dulzura que ella no esperaba. Dijo que la perdonaba. Que no le guardaba rencor. Ese tiempo le había enseñado que algunas personas no se quedan, no porque no amen, sino porque no saben cómo. Dijo que no le deseaba ningún mal. De verdad esperaba que redescubriera su valor. Pero entre todo lo que había aprendido en los últimos meses, había una lección que jamás olvidaría: el amor no sobrevive cuando se convierte en una prueba. Y entonces le contó que el hombre con el que había salido le había contado todo días antes de que ella lo supiera. Que se habían conocido por casualidad en un evento profesional y que, en un gesto inesperado, el hombre le confesó todo. No por arrepentimiento, sino por orgullo. Como para demostrar que aún tenía poder. Y Daniel escuchó. Y mientras escuchaba, sintió que se le rompía el corazón. Porque entonces comprendió que nada de esto se trataba de él. Se trataba de las decisiones de los demás. Se despidió con un abrazo corto. Sin resentimientos. Solo una despedida silenciosa. Laura se sentó un rato, mirando al cielo. Sabía que, a partir de entonces, todo cambiaría. No solo para él, sino para ella. Porque ahora entendía que perder un amor verdadero no era el castigo. Era la consecuencia. Y lo que quedó, al final, fue vivir con la ausencia de alguien a quien ella misma había alejado. Y aceptar que el perdón no es una invitación a empezar de nuevo. Es solo una oportunidad para seguir adelante, sola. Laura salió del parque lentamente, como si su cuerpo necesitara tiempo para aceptar lo que su mente ya entendía. No había nada más que decir entre ella y Daniel. La conversación, aunque serena, había puesto fin definitivamente a una historia que nunca imaginó que terminaría así. Durante años, creyó que, pasara lo que pasara, él estaría allí. Que, aunque sus caminos se separaran por un tiempo, siempre habría un puente entre ellos, algo invisible e inquebrantable. Pero ahora comprendía que la confianza, una vez destruida, no se puede reconstruir con arrepentimiento. Que el tiempo puede sanar las heridas, pero no las cicatrices. Y que la presencia del perdón no significa una invitación al regreso. En los días siguientes, Laura empezó a replantearse toda su vida. No había vuelta atrás a la normalidad, y ya no intentaba simular una rutina que se había roto. El apartamento, antes un refugio, ahora se sentía estrecho, incómodo, lleno de recuerdos que no le traían consuelo, solo punzadas de ausencia. Los objetos de la casa parecían juzgarla en silencio. Su taza favorita seguía en el estante más alto, donde nunca podía alcanzarla sin ayuda. Las plantas morían una a una, como si se dieran cuenta de que el cariño se había ido con quienes sabían cultivar el amor. Al mismo tiempo, el rostro de Daniel no se le borraba de la memoria. No el de cuando eran felices, sino el que había visto en el parque, un hombre en paz. Un hombre completo. Su expresión había cambiado. Ya no cargaba con el dolor, y eso era lo que más le dolía. Era como si ella ya no importara. Y en el fondo, realmente no importaba.
Había dejado de ser parte de su vida cuando decidió actuar sin pensar en las consecuencias. Entonces empezó a cuestionarse quién era, no como una mujer traicionada por su propia ilusión, sino como alguien que, en algún momento, decidió herir a sus seres queridos por impulso, necesidad o vanidad. El dilema moral era ahora silencioso y cruel: ¿cómo seguir adelante con una historia en la que ella misma era la villana? ¿Y qué hacer con el arrepentimiento cuando ya no queda nadie a quien pedir explicaciones, cuando ya no hay público para una disculpa? La vida continuó. El mundo no se detiene por quienes sufren. Laura empezó a verlo con más claridad que nunca. La gente seguía yendo y viniendo, los coches llenaban las calles, las parejas en los cafés seguían riendo, como si el universo no supiera que había fracasado irremediablemente. Poco a poco regresó al trabajo, pero sin la misma chispa de antes. Hablaba menos, evitaba reuniones y rechazaba invitaciones. No se trataba de vergüenza social, sino del vacío de no tener ya una historia que contar. En uno de esos días nublados, cuando su corazón se sentía más ligero pero su alma aún sangraba en silencio, Laura recibió un mensaje inesperado. Era de una mujer a la que apenas conocía, alguien de quien había oído hablar un par de veces a través de un amigo en común. El mensaje era cordial, casi tímido. Decía que le gustaría hablar con ella, que sentía que era importante aclarar algo. Laura, impulsada por una inquietud que no podía explicar, aceptó la invitación. Se encontraron en un pequeño café, lejos de los lugares que antaño habían sido importantes para Laura. Cuando se conocieron, la mujer, llamada Elena, parecía más nerviosa de lo que estaba. La conversación empezó despacio, pero Elena pronto se volvió directa. Él le dijo que conocía a Daniel. Que llevaban juntos unos meses. Que se habían conocido casualmente, en una librería, y que la conexión fue inmediata. Laura escuchó en silencio. Aunque sabía que él había pasado página, fue diferente ver cómo cobraba forma y voz. Pero Elena no había pedido esa reunión solo por eso. Dijo que Daniel, desde el principio, había sido sincero. Le contó todo lo que había vivido con Laura. No con resentimiento, sino con la mirada de quien ha aprendido del dolor. Dijo que nunca la trató como un reemplazo, sino como una opción. Que, con ella, redescubrió la paz que había perdido. También dijo que sabía quién era Laura y que siempre sintió la necesidad de encontrarla de alguna manera. Laura preguntó por qué. Y entonces Elena respondió con algo que la desarmó por completo. Dijo que, aunque amaba a Daniel, aunque era feliz con él, siempre sentía que una parte de él seguía ligada a una historia inconclusa. Que ya no era amor, sino algo profundo. Un vínculo que no se podía deshacer tan fácilmente. Y por eso quería conocer a Laura. No por celos ni por inseguridad. Sino porque quería mirar a los ojos a quien una vez hizo a Daniel soñar con un para siempre, y comprender cómo ese para siempre se destruyó. Hablaron durante horas. No fue una discusión ni una acusación. Fue un encuentro inusual entre dos mujeres conectadas por la misma historia, pero con roles distintos. Laura, por primera vez, vio el impacto de sus propias decisiones desde una perspectiva diferente. Comprendió que no eran solo ella y Daniel quienes habían sufrido. Había un rastro que los trascendía. Tras este encuentro, Laura empezó a caminar de otra manera. Ya no como alguien que esperaba redención, sino como alguien que necesitaba construir un nuevo camino a partir de su propia ruina. Comenzó terapia, retomó viejos hábitos que había abandonado y reconectó con personas que antes había rechazado. Pero nada de esto era para recuperar a Daniel. Era para ella. Porque finalmente comprendió que, para seguir adelante, necesitaba reencontrarse consigo misma. El dilema moral ahora era más claro. No se trataba solo de haber traicionado a alguien. Se trataba de haber permitido que la incomunicación, la complacencia y la vanidad hablaran más fuerte que el amor. La historia de Laura y Daniel no fue destruida por un solo acto, sino por pequeñas negligencias acumuladas a lo largo del tiempo, que explotaron cuando menos se esperaba. Y mientras luchaba por encontrar el equilibrio entre las cenizas, llegó una carta. Escrita a mano, en un sobre sencillo, sin remitente. Reconoció la letra al instante. Era de Daniel. El contenido era breve pero conciso. Decía que esperaba que estuviera bien,
que le deseaba una vida tranquila y que, aunque su historia había terminado dolorosamente, no se arrepentía de vivir cada día a su lado. Porque, por amargo que fuera el final, el comienzo había sido real. Y allí, con lágrimas en los ojos y el papel en las manos, Laura comprendió que algunas historias no necesitan ser eternas para ser importantes. Hay quienes vienen a enseñar, otros a despertar. Y algunos, como Daniel, pasan por nuestras vidas como un amor inolvidable, no porque perdure, sino porque nos transforma. Aún quedaba un camino por recorrer, y ella lo seguiría. No para borrar lo hecho, sino para asegurarse de no volver a cometer los mismos errores. Y por primera vez, ya no solo sentía culpa. Sentía responsabilidad. Y esa fue la semilla de un nuevo comienzo. A la mañana siguiente de leer la carta, Laura despertó antes del amanecer. Por primera vez en meses, su despertar no estuvo acompañado de angustia ni de esa sensación de vacío paralizante. Había algo diferente en su interior, una silenciosa mezcla de aceptación y propósito. Caminó hacia la cocina, todavía descalza, encendió la estufa para preparar café y sintió que el aroma subía lentamente, llenando la habitación con una familiaridad que parecía perdida hacía mucho tiempo. Tomó la taza que había sido de Daniel, no como una forma de albergar anhelo, sino como un recordatorio simbólico de lo que una vez fue importante. Dejó el café en la mesa, se sentó y permaneció allí unos minutos, contemplando la luz del día que entraba por la ventana, como si ese simple acto de existir fuera, en sí mismo, un logro. Unas semanas después de su último encuentro con Elena, la vida de Laura empezaba a encontrar un nuevo ritmo. Aún no era paz, pero tampoco una guerra interna. La sensación de que todo se había roto irreversiblemente aún persistía en ella, pero ya no le dolía tan intensamente. Era un dolor transformado en madurez, en discernimiento. Empezó a asistir a un grupo de escritura terapéutica, un lugar donde otros compartían el dolor, la pérdida y el renacimiento con palabras. Al principio, escuchaba más de lo que hablaba, pero poco a poco fue abriendo espacio para su propia historia, sin adornos, sin intentar justificar lo sucedido. Simplemente dejando que la verdad encontrara su propio tono. En una de estas reuniones, una mujer mayor de voz dulce y mirada vivaz le dijo tras escuchar una de sus historias, a veces, perder a alguien es la única manera de encontrarse a uno mismo. Laura mantuvo esa frase resonando en su mente durante días. Empezó a escribir más, a registrar pensamientos que antes se había guardado para sí misma. Las palabras empezaron a restaurar algo que creía haber perdido, la identidad. Con el tiempo, se dio cuenta de que ya no necesitaba contar la historia de su matrimonio como una disculpa velada, sino como un viaje que, por muy descarrilado que estuviera, tuvo momentos reales y profundos que, a pesar de todo, merecían ser respetados. Un viernes por la tarde, mientras revisaba un texto que había escrito sobre el perdón, recibió una llamada inesperada. Era la madre de Daniel. Al principio, dudó en responder, pero algo en su interior la impulsó a hacerlo. La voz al otro lado era suave, dulce y, para su sorpresa, cálida. Laura, lo pensé mucho antes de llamar. Sé que las cosas han cambiado, pero fuiste parte de nuestra familia durante mucho tiempo y me gustaría verte. La invitación llegó sin juicios ni promesas. Fue simplemente un gesto sincero de alguien que quería comprender lo que quedaba de aquella historia. Laura aceptó. Sabía que lo necesitaba, más de lo que creía. La reunión tuvo lugar en la casa donde se habían compartido tantos almuerzos dominicales. Al llegar, todo parecía igual, pero también completamente diferente. Las flores del jardín seguían allí, el aroma de la comida casera flotaba en el aire, los viejos retratos en las paredes. Pero el silencio que llenaba el espacio decía mucho más. Se sentaron a la mesa con el té, y la conversación comenzó con recuerdos. La suegra recordaba pequeños detalles, el día que Laura olvidó que el horno estaba encendido, el pastel quemado que se convirtió en una broma, el cumpleaños que improvisaron con pizza y música en sus celulares. Rieron. Lloraron. Hablaron de Daniel como si hablaran de un hijo que había crecido, se había ido al mundo y se había convertido en otro. Laura, con la voz entrecortada, confesó cuánto lo lamentaba, pero su suegra la interrumpió con un gesto sereno. Hija, ¿quién no se ha perdido intentando encontrarse? No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí porque, a pesar de todo, sé quién eres. Y eso no desaparece.
Las palabras cayeron sobre Laura como un bálsamo. No de alivio, sino porque era la primera vez desde la ruptura que alguien la veía como un ser humano complejo, capaz de equivocarse, pero también de cambiar. Al salir, antes de despedirse, la madre de Daniel dijo algo que Laura recordaría para siempre: la vida no siempre nos da segundas oportunidades con los demás. Pero siempre nos da a nosotros mismos. No desperdicies esta. Laura condujo a casa en silencio, recorriendo las mismas calles que había recorrido innumerables veces, pero ahora todo tenía un significado diferente. Ya no se trataba de Daniel, ni de la traición, ni del otro hombre. Se trataba de ella. De lo que aún podría ser. De la mujer que empezaba a emerger del caos. Su escritura se intensificó. Laura empezó a escribir a diario, y sus textos dejaron de ser diatribas para convertirse casi en crónicas del alma. Empezó a ser invitada a leer en reuniones, y luego a publicar en pequeños espacios literarios. Recibió una propuesta para organizar un libro con historias de mujeres que, como ella, se habían perdido a sí mismas para satisfacer las expectativas de otras y que estaban en proceso de reconstruirse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba contribuyendo a algo que no se trataba solo del dolor, sino de lo que podría venir después. Un día, al salir de una conferencia sobre vulnerabilidad y perdón, Laura se encontró con Elena afuera. El reencuentro no fue planeado, pero tampoco fue incómodo. Caminaron juntas hasta el estacionamiento y hablaron como dos mujeres que, a pesar de compartir una historia con el mismo hombre, habían aprendido a respetar su dolor y sus triunfos. Elena dijo que Daniel estaba bien, que la relación seguía siendo fuerte, pero que aún cargaba con sus cicatrices, como cualquiera. Ya no habla del pasado con amargura, solo con gratitud por lo aprendido. Laura sonrió, no con envidia ni dolor, sino con comprensión. Sabía que su amor había terminado, pero no había necesidad de terminarlo con resentimiento. De vuelta en su apartamento, se sentó a la mesa con su vieja taza de café y empezó a escribir. Las palabras fluían con una claridad que jamás imaginó. Ya no escribía para borrar lo hecho, sino para registrar lo aprendido. Escribió sobre el ego, sobre los silencios que matan, sobre la falta de diálogo que convierte el amor en ruina, sobre el peligro de pensar que el otro siempre estará ahí, esperando. Y también escribió sobre el perdón, no como un favor que se pide, sino como un regalo a uno mismo para poder seguir viviendo. La espiral descendente de su propia vida no trajo consigo recompensas fáciles, retornos milagrosos ni finales felices predecibles. Llegó con lucidez, con madurez, con la valentía de mirarse al espejo y reconocer, sin máscaras, quién era y quién aún podía ser. Daniel estaba en otra vida. Ella, en otro capítulo. Pero lo que quedaba de su historia no era un fracaso. Era una lección. Y en el fondo, Laura sabía que el verdadero peso de una mala decisión no reside en el castigo, sino en la conciencia. Ahora, al caminar por las calles de la ciudad, ya no evitaba los lugares donde se encontraban. Los pasaba con respeto, no con dolor. Ya no sentía la necesidad de explicar su historia a los demás. La verdad era que algunos errores no se pueden arreglar, solo comprender. Y con esta comprensión, Laura encontró la paz. No porque hubiera recuperado lo perdido, sino porque había descubierto que, a veces, el mejor nuevo comienzo reside en aceptar el final. Sabía que el perdón de Daniel era sincero, pero que nada en ese gesto era una invitación. Y esta claridad, que al principio parecía un castigo, ahora era liberación. Porque mientras ella había estado atrapada en el deseo de volver atrás, él ya había seguido adelante. Y ahora, por fin, ella también seguía adelante, no en la misma dirección, pero con la misma dignidad. Y eso, al final, era todo lo que quedaba. Y era suficiente. Han pasado años desde la última vez que Laura y Daniel se vieron. No hubo encuentros inesperados, ni mensajes intercambiados en solitarias madrugadas. No hubo recaídas, ni intentos de reconciliación, ni miradas cruzadas en los pasillos del supermercado. Su pasado permaneció exactamente donde debía estar, cerrado. Y, sin embargo, vivo, como un capítulo leído y releído hasta que las páginas amarillearon y el dolor se disolvió en aprendizaje. La vida siguió caminos diferentes para ellos, pero ninguno permaneció inerte ante lo vivido. El dolor que ambos enfrentaron dejó profundas cicatrices, pero también moldeó versiones más completas de quienes una vez fueron.
Ninguno salió ileso, pero ambos sobrevivieron. Y, más que eso, evolucionaron. Daniel, tras un periodo de tranquilo retiro y reconstrucción, forjó una nueva relación con Elena. No fue inmediata, ni fácil, ni perfecta. Pero fue genuina. Aprendió a amar de nuevo, sin fantasmas, sin esperar a que la nueva mujer corrigiera los defectos de la anterior. Comprendió que el amor maduro no se construye sobre la idealización, sino sobre la presencia real, sobre el cariño que no necesita prueba. Elena le trajo ligereza a su vida. No fue un reemplazo, sino un nuevo camino, una nueva historia con espacio para crecer sin comparación. Se mudaron a una casa sencilla en un barrio tranquilo, cultivaron nuevos hábitos, crearon nuevas tradiciones. Poco a poco, Daniel volvió a sonreír como antes, pero con una nueva conciencia. Era un hombre que había sido traicionado, pero se negaba a caer en el cínico. Eligió no cargar con el peso del resentimiento, sino con la ligereza de quien sobrevivió sin perder la capacidad de amar. Laura, en cambio, tuvo un proceso más solitario. Su reconstrucción no fue impulsada por una nueva relación, sino por un profundo viaje interior. Sus escritos cobraron fuerza y profundidad, y se convirtieron en un libro autopublicado. La obra fue recibida con sorpresa por quienes solo conocían a Laura superficialmente. Habló sobre la pérdida, el autosabotaje, la lealtad y la reconstrucción con una honestidad brutal que conmovió a las personas en lugares que ni siquiera sabían que dolían. Participó en eventos, concedió entrevistas y, dondequiera que habló, fue escuchada con atención, no por la tragedia que vivió, sino por la lucidez con la que expuso sus defectos. Se convirtió en una mujer admirada no por haber hecho las cosas bien, sino por tener la valentía de afrontar sus errores. No volvió a tener una relación durante mucho tiempo. Y cuando lo hizo, fue con alguien que conoció en un grupo de lectura años después. Era un hombre tranquilo y sensible que sabía respetar su espacio, sin prisas ni presiones. Con él, Laura aprendió que no necesitaba ser extraordinaria para merecer amor, solo completa. Y esta vez, lo era. El hombre con el que Laura había estado involucrada en el pasado, el que lo inició todo con intenciones ocultas, tenía su destino sellado por su propia vanidad. Siguió moviéndose en círculos sociales con su carisma superficial, pero la máscara se desvaneció con el tiempo. La manipulación que antes había pasado desapercibida comenzó a notarse, sus intenciones se volvieron demasiado obvias. Intentó nuevas relaciones, pero ninguna funcionó. La confianza de los demás se desvaneció y, poco a poco, se sintió solo. No por el castigo ajeno, sino por la naturaleza misma de sus decisiones. Llegó a ser recordado como alguien que podría haber sido mucho más, pero eligió el juego sobre la verdad. Y al final, el juego lo devoró. El círculo se cerró cuando, por casualidad, una lectora del libro de Laura se acercó a ella en un evento y le dijo que su historia la había salvado de destruir su propio matrimonio. Contó, con lágrimas en los ojos, que se vio reflejada en la historia, que reconoció las señales y que, en lugar de buscar en los demás lo que le faltaba, decidió afrontar su propio vacío. Laura escuchó en silencio, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y, en ese instante, comprendió que el dolor que sentía no había sido en vano. Que convertirse en espejo del dolor ajeno también era una forma de redención. No a través de la absolución, sino a través de la responsabilidad. Con el tiempo, Daniel y Laura se convirtieron en un recuerdo lejano. No había necesidad de seguir en contacto, ni un deseo oculto de volver. Había un respeto mutuo silencioso, compuesto por todo lo que habían vivido y todo lo que habían decidido no vivir más. Cuando se cruzaban nombres en conversaciones con amigos en común, la sensación ya no era de pérdida, sino de paz. Cada uno siguió adelante. Y así tenía que ser. Un día, sentados en el porche de su casa, Daniel y Elena contemplaban la puesta de sol, descalzos y con una taza de té en la mano. Él comentó, casi como si hablara consigo mismo, que lo más difícil no era perdonar a Laura, sino perdonarse a sí mismo por haber dejado que la historia llegara a donde llegó. Elena, con un cariño maduro y sereno, respondió que todos tenemos capítulos que nos gustaría escribir de otra manera, pero lo importante es cómo terminamos el libro. Daniel simplemente sonrió, viendo cómo el cielo se tornaba naranja, y sintió una extraña sensación en su interior, plenitud. Laura, en una noche lluviosa, terminó de revisar el manuscrito de su segundo libro. Era más ligero,
más esperanzador. Ya no hablaba solo de pérdida, sino de reconectarse consigo misma. Miró por la ventana, vio las gotas de lluvia caer sobre el cristal y pensó en cómo todo podría haber sido diferente. Pero no con arrepentimiento. Con gratitud. Porque ahora sabía. Conocía el precio de las decisiones, el peso de las ausencias y el valor de las presencias verdaderas. Sabía que el amor no se mide por el tiempo, sino por cuánto se es capaz de preservarlo incluso en los días difíciles. Y sabía, sobre todo, que la traición no es solo un acto. Es la suma de pequeñas omisiones, de silencios que gritan, de ausencias que duelen. Esta historia termina sin un final perfecto, pero sí con uno justo. Cada uno recibió lo que construyó con sus acciones. Daniel encontró la paz. Laura encontró un propósito. Y el hombre que jugó con lo sagrado descubrió, demasiado tarde, que no todo en la vida es recuperable. Algunos errores dejan cicatrices, otros lecciones. Y hay quienes solo dejan la soledad como compañía. Si has llegado hasta aquí, con el corazón roto o con lágrimas en los ojos, comparte en los comentarios qué sentiste al escuchar esta historia. ¿Qué te conmovió más? ¿Has vivido alguna vez algo similar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Cada semana tenemos historias intensas, reales y conmovedoras como esta, para que reflexiones sobre lo que realmente importa. Esta historia es la prueba viviente de que la traición no solo destruye una relación. Destruye el respeto, la mirada, el recuerdo del amor. Erosiona lentamente la esencia de lo que se construyó con cariño e intención. Y quienes traicionan no siempre pierden de inmediato. Pero con el tiempo, la vida pasa factura. Porque el amor sin lealtad es un castillo de arena. Puede parecer hermoso por un tiempo, pero basta con un fuerte viento para derrumbarlo. El canal lo deja claro una vez más, no apoyamos, normalizamos ni idealizamos ningún tipo de traición. Nuestro compromiso es con la verdad, la reflexión y la valoración de lo que realmente construye, el respeto, el diálogo y el compromiso emocional. Hasta la próxima historia. Y recuerda, quien ama, cuida. Quien cuida, no engaña.